Amén. Fíjese que leyendo los Salmos encontraba este pasaje, hermano, donde vemos el gozo de David en la comunión con Dios. Fíjese cómo en esta etapa de la vida de David, él se encontraba, hermano, prácticamente en el desierto de Judá. Él estaba siendo perseguido, pero él anhelaba y extrañaba la casa de Dios. Y usted puede ver aquí el anhelo de él. Y él dice que su alma tiene sed. Aún su carne dice que lo anhela. Yo no sé esta tarde cuál es el anhelo que usted tiene. Fíjese que muchos tienen diferentes anhelos. El anhelo de David era estar siempre en su casa, buscar la hermosura del Señor en todo tiempo. Y eso tuvo sus consecuencias con el Señor. Vamos a ver cómo el Señor de alguna manera recompensa ese anhelo y ese deseo de David. Yo esta tarde le he puesto a la enseñanza anhelando su presencia. Porque fíjese, hermano, que no hay nada más recompensante, decíamos, que anhelar la presencia de Dios. En alguna otra oportunidad el salmista expresa que él anhelaba la presencia de Dios y pone como figura ahí a un venadito, como el venado busca por las corrientes de las aguas. Dice, así clama mi alma por ti, oh Dios. Yo no sé cuántas veces hemos sentido nosotros ese deseo de clamarle a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón y decirle, Señor, realmente te anhelo. Yo no solamente te acepté a ti para quedarme aquí con los brazos cruzados, sino quiero hacer algo más por ti. Yo sé que hay algo más allá después de haber aceptado tu presencia, la gracia con la que tú me has salvado. Fíjese que muchas veces, hermano, es lamentable que le decía, aceptamos a Cristo y como que hasta ahí llegara todo. Aceptamos al Señor y decimos, bueno, yo ya soy salvo, solo a esperar o el momento de mi muerte, o si Él viene y tiene misericordia de mí, pues me voy con Él. Pero no se trata solamente de eso. Fíjese que en el Señor cada día hay cosas nuevas, hay más y más para los que anhelamos su presencia. En el Señor, hermano, no se trata solamente de venir un día a la iglesia y escuchar algunas alabanzas, aplaudir, escuchar un par de versos de la Biblia y regresar nuevamente a la manera de vivir que continuamente tenemos. Porque lamentablemente en el mundo, hermano, estamos siendo tan influenciados por el mundo que hoy podemos estar aquí en la iglesia y el día de mañana, al regresar a nuestro trabajo, volvemos a tener la misma mentalidad del mundo. Por eso es necesario que cada vez que nosotros vengamos a la casa del Señor, podamos decirle, Señor, en tu nombre te suplico que cambies mis pensamientos terrenales y los conviertas en pensamientos celestiales. Porque es la única forma que nosotros vamos a poder tener más de Dios. Mire, David amaba tanto la presencia de Dios y Dios le prestó atención. No vaya a pensar usted de que Dios era un padre así todo frío, ¿verdad? Que no le importaba ver la forma en que David se humillaba delante de él. Mire, Dios de alguna manera llegó a agradarse tanto su corazón que la misma palabra expresa que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando analizamos, hermano, la vida de David, nos damos cuenta que no solamente era un pastorcito de ovejas, ¿verdad? Que de alguna manera se iba a cuidar sus ovejitas. No, dice que él alababa a Dios en todo tiempo. En todo tiempo su boca, su alabanza, su pensamiento estaba dirigido a Dios. Y Dios se agrada de él a tal manera de decirle, ¿sabes qué, David? Yo voy a hacer un pacto contigo. Has agradado tanto mi corazón que te voy a dar un hijo, que es mi hijo. Y él reinará por siempre. Tu reino será eterno. Hermano, eso realmente quebranta mi corazón.
de ver cómo realmente Dios se acordó. Algunos dicen del ignorado David. Hermano, un hombre, sí, un niño que anhelaba la presencia de Dios en todo tiempo, pero que de pronto dice el Señor, ¿sabes qué? Yo me he desagradado con el rey que está actualmente y te voy a poner a ti, porque tú has agradado mi corazón. Y como le decía yo, hace un pacto y lo lleva, hermano. Mire, lo saca de allá del rebaño y lo lleva al palacio. Y David decía, hermano, en todo tiempo, usted puede ver, veamos hoy un verso más, dice Isaías 58:11, el Señor te guiará continuamente, saciará tus deseos en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. ¿Usted se acuerda cuál era el deseo de David? Señor, decía, yo deseo estar en tu presencia, estar en tus atrios. Yo quiero alabarte, contemplar tu hermosura. Y el Señor nos dice que Él saciará nuestros deseos, aún estando en lugares áridos, hermano. Mire, yo por eso le ponía esta fotografía. A lo lejos se alcanza a ver un pequeño manantial, porque hay lugares, hermanos, de sequedad en los cuales vamos a tener, hermano, la presencia del Señor a donde quiera que vayamos. Por eso le decía que David decía, uno de sus anhelos, Salmo 84:2, anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Mire, los atrios del templo no va a pensar que era el lugar santísimo. Los atrios, hermano, era la parte, hoy diríamos allá en el parqueo. Pero David anhelaba por lo menos estar en los atrios del templo. ¿Cuántos anhelan, hermano, hoy estar en la iglesia? Mire, hábleles usted de ir al mall, hábleles de ir a hacer compras, hábleles de ir a un paseo, a un picnic. Hermano, todos van con gozo, pero venir a la casa del Señor, la gente como que eso le parece aburrido. ¿Por qué? Porque no hay un amor genuino hacia Dios. Por eso es de que cuando el Señor nos alcanza, Él quiere darnos algo más. Mire el ejemplo que tenemos con el apóstol Juan. Viene el Señor y le habla al apóstol Juan y le dice, mira, te voy a dar unas instrucciones para que las escribas y se las des a mi pueblo. Pero hermano, dice que Juan cuando escuchó la voz de Dios, dice que él se volteó a ver y lo primero que vio fue un candelero. Eso lo hemos visto en los estudios de Apocalipsis. Pero mire, cualquiera de nosotros que hubiera tenido esa visión que tuvo Juan, se hubiera conformado, hermano, con ver el candelero y decir, bueno, ¿qué significará? ¿Qué misterio hay aquí? Pero, hermano, él no se quedó solamente con ver el candelero. Él sabía que había mucho más. Y a pesar de que él se encontraba en una isla, hermano, aún dice que por causa de la palabra de Dios, él estaba exiliado. Pero hasta ahí en esa isla la gracia del Señor lo alcanzó. Y le mostró no solamente un par de visiones, sino que le mostró todo lo que iba a acontecer en el futuro. Y cuando vemos el futuro, hermano, me pongo yo a pensar muchas veces en Jesucristo. Y hemos tocado el tema también cuando en el Getsemaní le dice él a sus discípulos, acompáñenme, vamos a orar. Y el Señor orando, Él pudo ver, estoy seguro yo, que Él pudo ver estos tiempos, hermano. Jesús en el Getsemaní pudo ver el futuro y se dio cuenta que había gente que a pesar de que Él estaba dando un obsequio, un regalo no merecido, mucha gente no lo iba a aceptar. Mucha gente iba a despreciar esa oferta. Y Jesús lloró. Lloró al extremo que va y le dice a sus discípulos, y ustedes tampoco han podido orar conmigo una hora. No porque
Jesús necesitara compañía, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos que nos acompañen a orar, ¿verdad? Pero porque queremos estar acompañados. No, Jesús les dice, ustedes si pudieran ver el futuro, si pudieran experimentar lo que va a suceder, que la gente va a llegar un tiempo en el que se van a apartar de mí, van a retroceder, no van a siquiera aceptar el obsequio que les estoy dando de la salvación. Y Jesús dice que lloró. Jesús lloró al ver la ciudad de Jerusalén, que Él había llegado y la ciudad lo había ignorado. Hermano, tantas cosas que le sucedieron a Jesús en su ministerio, que hoy nosotros, hermano, no queremos experimentar, pero el más mínimo dolor. Mire, venimos a la iglesia, hermano, y si se nos olvida saludar a alguien, si no le damos la mano, hermano, si tal vez lo vimos sin querer mal, la persona fue suficiente, nunca más se vuelve a acercar a la iglesia y se fue y abandonó, no solo la iglesia, se apartan totalmente de Dios. ¿Por qué realmente la gente vuelve al mundo? Me he preguntado yo, no sé si alguna vez usted se lo ha preguntado. Y me pongo yo a pensar que muchas veces la gente regresa al mundo porque definitivamente no hubo un compromiso realmente en ellos. No hubo un amor genuino a aquel que le dio la salvación. Hermano, es increíble y muchas veces yo siento ese dolor porque al ver la palabra y ver la escritura nos damos cuenta cómo dice que el Señor aún siente dolor por nuestras preocupaciones, por nuestras aflicciones. Él se duele. No vaya a pensar que Él está, como le decía hace un momento, frío, ¿verdad? Ante las circunstancias que nos pasan. Muchas veces nosotros estamos acá y estamos siendo de alguna manera acosados por el enemigo, hermano, de tal manera que nosotros desechemos el evangelio y digamos, no, pero realmente, ¿por qué estoy yo pasando por esto? ¿Qué necesidad tengo yo de estar acá cuando allá en el mundo me ofrecen más diversión? Y es lo que el enemigo quiere, hermano, que de alguna manera nosotros nos sintamos contentos allá afuera que aquí adentro. Pero por eso yo bendigo a Dios al dejarnos en la palabra, hermano, ejemplos como el de David. Porque David es un ejemplo que nos muestra cómo él tuvo en su casa la instrucción de un padre. Porque cuando usted ve en 1 Samuel capítulo 17, cuando él derrota a Goliat, el rey de aquel entonces, Saúl, se pregunta, y así hasta con menosprecio, ¿y quién es ese muchachito? ¿Cómo se llama? ¿Y quién es su padre? Hermano, con aquel desprecio hacia aquel hombre, porque veámoslo como un hombre, que acababa de salvar el reino de Israel. Mire, el reino estaba por ser tomado por los filisteos, pero el Señor utiliza a David y este salva el reino de Saúl, aunque Saúl ya estaba desechado, pero el Señor a través de David le deja el reino por otro tiempo. Y este con menosprecio se pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este muchacho? Hermano, porque siempre vamos a encontrar gente que menosprecia lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Mire, cada uno de los que nosotros estamos acá, que de alguna manera le servimos al Señor, usted no se asuste de que vaya a ser menospreciado por otros, porque realmente los que no aman a Dios no pueden soportar que alguno como usted o como yo podamos ser bendecidos por Dios, porque les va a causar, hermano, amargura. Y esa amargura los va a llevar muchas veces a acusar a los mismos siervos de Dios. Eso lo vemos en todo lugar. Eso lo hemos visto, hermano, siempre. Por eso, cuando nosotros vemos estos pasajes de la palabra y vemos las expresiones que David habla acerca de lo que el Señor ha hecho, cuando se encontraba en esa situación, dice, dichoso el que habita en su templo, pues siempre estará alabando. Mire, hermano, dichoso usted que tiene la oportunidad de venir a este lugar para alabar a Dios. Yo sé que a veces sentimos nosotros
como que hubiera tal vez alguna oposición que no nos deja venir a tiempo al servicio, o que no podemos alabar con libertad, o que algo nos distrae, hermano. Pero en lo más profundo de nuestro corazón hay una alabanza genuina delante de Dios, que Dios se acerca y nos observa. Y como dice el Cantar de los Cantares, Él nos observa de lejos y dice: hermosa mía, muéstrame tu rostro, quiero oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu aspecto. Hermano, y todos los demás dirán: y estos que hacen ahí cantando, pero el Señor, hermano, se está agradando y quiere escuchar nuestra voz. Él quiere las alabanzas. Por eso David decía: dichoso el que habita en tu templo y puede alabarte continuamente. Hermano, el deseo de Dios es que un día le alabemos por la eternidad, constantemente. Mire, dice que delante de Él hay 4 seres vivientes que continuamente le dicen: santo, 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 y luego postran sus rostros a tierra y los levantan nuevamente y dicen: santo, santo, santo. Y yo siempre he tenido esa idea de que cada vez que ellos levantan su rostro al Señor, ven una faceta diferente de Dios. Porque, hermano, Dios es no podemos ni describirlo, pero en la eternidad, hermano, vamos a conocerlo aún mucho mejor. Mire, hoy se nos hace un poquito difícil poder entenderlo, porque pedimos ser llenos de su gloria, hermano, pero no la resistimos. No resistimos la gloria de Dios. Por eso es de que Él nos empieza a dar gotitas. Por poquito se va revelando Él a nuestra vida. Veamos aquí otro texto. Dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, Jesús hablando, y yo las conozco y me siguen. Mire, una de las formas que nosotros podemos anhelar más la presencia de Dios es poder escuchar su voz. Pero ¿cómo será la voz de Dios? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo será la voz de Dios? Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mire, ¿cuántas son ovejitas aquí de Dios? ¿Verdad? Entonces, necesitamos conocer la voz de Dios y poder seguirle. Porque si no escuchamos la voz de Dios, nosotros no podemos seguir llenándonos de lo que el Señor nos quiere dar. Es bien importante que nosotros aprendamos a reconocer la voz de Dios y escuchemos qué nos quiere Él mostrar. Dice Malaquías 2:7: pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría. La sabiduría viene de la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra, es que nosotros empezamos a conocer más de Él. Por eso le hablaba el otro día cuando decía cómo alimentar nuestra mente, hermano, con la palabra. Porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Y muchas veces el alma se alimenta a través del oído. Fíjese que el alma tiene 5 sentidos también como nosotros. Y uno de ellos es el oído, y el oído es el que va llevando a la memoria la información. Por eso es de que cuando nuestros labios están llenos de su palabra, dice, los labios del sacerdote deben de guardar la sabiduría, y los hombres deben de buscar la instrucción de su boca, porque Él es mensajero del Señor de los ejércitos. Sonia hablaba hoy acerca de los sacerdotes, ¿verdad? Cómo el sacerdote tiene la responsabilidad de venir a ofrecer sacrificios al Señor, ¿verdad? Por el pueblo. Pero muchas veces, hermano, somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y usted dirá: sí, pero tal vez en la eternidad. No, fíjese que usted es un sacerdote allá afuera. Y usted se va a encontrar gente caída, hermano, que va a recurrir a usted porque sabe que usted es un hijo de Dios y que usted es un sacerdote de Dios y que sus labios están llenos de sabiduría, y le van a preguntar, le van a pedir consejo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ejercer ese sacerdocio y poder instruirlos para traerlos nuevamente a la casa del Señor. Entonces, es tan importante que nosotros aprendamos a reconocer la voz de Dios. Pero, decía, ¿cómo es la voz de Dios? Fíjese que hay unos pasajes que nos muestran
que la voz de Dios tiene diferentes sonidos. Fíjese que a veces no le voy a dar todos los textos porque si no, no nos vamos hoy de aquí. Pero dice que la voz de Dios es como ríos, la voz de Dios es como manantiales, la voz de Dios es como corrientes de agua, la voz de Dios es como cataratas, y podemos encontrarlo en muchas formas. Pero todas esas voces, al unirlas, o todos esos ejemplos, hermano, es un estruendo de aguas, hermano. Entonces, a través de las aguas, acuérdese, esta palabra que tenemos acá es agua viva. Entonces tenemos que aprender a usar esta palabra para que nosotros podamos influir en los demás. Pero ¿cómo vamos a sacar la palabra de Dios de este libro? Usted tiene que aprender a reconocer que aquí también hay voces del enemigo. Aquí en este libro están escritas algunas palabras que no dijo Dios, que las dijo el mismo enemigo. Entonces usted tiene que saber extraer. Y vemos aquí en este pasaje en Génesis 26, 18, que abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempo de su padre Abraham. Está hablando de Isaac. Y dice que los filisteos habían tapado después de su muerte y les puso los mismos nombres que su padre le había dado. Mire, encontramos a Isaac, hermano, que empieza, dice que a destapar pozos que su padre había destapado. Pero ¿quiénes los taparon? Los filisteos. Mire, hermano, dentro de usted hay pozos de agua viva, porque dijo el Señor, ¿verdad?, que de nuestro interior iban a brotar, hermano, corrientes de agua viva. Pero que de alguna manera los filisteos van a querer tapar, van a querer sellar para que de aquí no salga, hermano, esa palabra viva. Entonces, fíjese que nos habla de los pozos de agua. Esos pozos de agua, hermano, que muchas veces, yo no sé si usted tiene idea cómo es que se hace un pozo. Pero para hacer un pozo, bueno, en la época de Abraham lo tenían que hacer definitivamente manualmente. Hoy la tecnología, hermano, pues está más fácil, ¿verdad? Ahí renta uno un drill gigantesco y hace su pozo rapidito. Pero en esa época, hermano, había que escarbar, ir removiendo, hermano, la primer tierrita, el polvito, el talpetate, decían allá. Pues el terreno es por capas. No sé si usted ha visto o ha tenido la oportunidad de ver alguna vez que hasta de lejos, hermano, se ven las capas hasta de diferentes colores en la tierra. Pero conforme uno va quitando esas capas, va notando que empieza a ver como surgir ahí de algunas gotitas, hermano, ya después un poquito más de agua y de pronto empieza a brotar el agua con aquella fluidez, ¿verdad? Pero fíjese que de la misma manera es nuestra alma, ¿verdad? Fíjese que para que de nuestra alma pueda brotar esas correntadas de agua viva que el Señor ha dicho en su palabra, es necesario que primero le vayamos arrancando esas capas, hermano, que de alguna manera están, mire, tapando ese pozo que hay en nuestra vida. Esas capas, hermano, que no nos permiten fluir adecuadamente. Entonces es necesario que a través del Espíritu Santo le permitamos trabajar en nuestra vida y que Él vaya, hermano, quitando cada capa de esas que está evitando que de alguna manera nosotros podamos tener ese fluir adecuado en la presencia del Señor. Fíjese que aquí está una de las partes que le decía este verso, Apocalipsis 1:15, donde Juan, al referirse a la voz del Señor, él dice que lo vio, ¿verdad? Y que sus pies brillaban como el bronce, que se funde en el fuego y luego se pule. Imagínense, hermano, los pies del Señor tal vez así brillantes como estos candelabros que tenemos aquí. Pero luego dice que su voz resonaba como enormes y estruendosas cataratas, dice esta versión. En otra versión dice aguas, simplemente aguas. Por eso yo le decía, los sonidos de la voz del Señor tienen diferentes.
como manantiales, como ríos, como cataratas, como cascadas, como torrenciales, hermano. Entonces es una voz, hermano, que de alguna manera va a brotar. ¿Cuándo va a brotar? Hasta que hayan sido quitadas todas esas cosas que hay en nuestra alma. Mire, y cuando todo eso va siendo quitado, llega el momento que cuando nosotros, el Señor se nos presenta. Mire Juan, él dice, yo cuando vi al Señor, después de haber escuchado su voz, y él se volteó, y dice que le ayudaron a voltearse, porque el mismo Señor, por supuesto, porque él estaba, hermano, paralizado. Pero ¿dónde escuchó la voz? Lo escuchó a su espalda y se volteó a ver. Dice que cuando lo vi, al verlo caí como muerto a sus pies, pero me tocó con la mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero, yo soy el último. Mire, van a llegar momentos, hermano, en los que la presencia del Señor van a hacer que caigamos a tierra, como caía muchas veces David. Mire, hermano, dirán algunos, pues sí, ese David era un pecadorazo y yo no sé cómo el Señor lo usó. Sí, pero es que nosotros es donde debemos aprender, hermano, porque hoy en día, ¿quién de nosotros no peca? Todos pecamos, hermano. Pero la diferencia entre los pecados de uno y los pecados de otro es en qué momento estamos dispuestos a venir a la presencia del Señor y arrepentirnos y pedirle perdón. Mire, Saúl le desobedeció a Dios. Esa desobediencia fue un gran pecado para Dios. Y el Señor, mire, lo pudo haber perdonado. Pero ¿sabe por qué se alejó de él? Por la soberbia de Saúl. Mire, Saúl no quiso arrepentirse, de lejos. Pues el Señor me perdona, que me perdone. Pero David no. David cometió tal vez un pecado un poco más fuerte. Hablando tal vez de pecados sexuales, hermano. Pero cuando viene el profeta y le hace ver a David lo delicado de su pecado, viene David, hermano, y se tira a tierra, tal vez como Juan, ¿verdad? Tal vez como muerto ahí, hermano, pero ¿a qué? A clamarle a Dios. Señor, perdona mi pecado, dice. Perdona mis transgresiones. Mira que he pecado contra ti, pero una cosa te pido, que no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu presencia. Hermano, es que algo que no puede ser algo en el ser humano es que no tengamos la presencia de Dios. Porque al no tener la presencia de Dios, hermano, no somos nada. Mire, David le decía al Señor, pues yo soy nada. ¿Quién es tu siervo? Dice, hijo de Isaí. Pero hermano, como le decía al principio, Isaí de alguna manera en la casa supo formar a David. Por eso es tan importante, hermano, la instrucción que nosotros le demos a nuestros hijos en la casa. Porque muchas veces decimos, ahí en la iglesia que le enseñen. No, la instrucción se da en la casa. Mire, ¿dónde aprendió David? ¿En el reino? No. David seguramente fue instruido por Isaí. De alguna manera le dio a conocer al Dios de Israel. Y él lo aprendió a amar de tal manera. ¿Por qué? Porque en la casa, hermano, es donde primeramente nos tenemos la influencia de conocer al Señor. Ahí es donde somos influenciados. Nosotros podemos influenciar a otros, pero en la casa. ¿Y cómo los podemos influenciar? Con nuestra misma conducta. Porque también podemos decir aquí en la iglesia, amamos al Señor, pero al ir a nuestra casa tener algo contrario a lo que venimos a demostrar acá, que definitivamente no vamos a traer a nadie. Entonces tenemos que actuar de una manera que la gente se sienta atraída. Como le digo yo cuando leo estos pasajes de David, hermano, a mí me atrae, hermano, y siento el deseo de anhelar como David anhelaba al Señor. Decir, ¿cómo será tener una experiencia como esa? Porque muchas veces nosotros creemos, hermano, que anhelar al Señor es estar aquí un ratito cantando, levantar nuestras manos y empezar a sentir un calorcito. Y sí, Señor, ya siento un temblorcito. Ay, tu presencia está conmigo, gloria a Dios. Amén. Pero esa no es la presencia de Dios. Él quiere llenarnos de tal manera, hermano, de llevarnos aún mucho más allá de solamente un pequeño temblorcito.
Porque muchas veces creemos que eso es todo. Pero no, en el Señor hay muchas cosas, hermano, en el cual nosotros podemos. Mire, por eso le he venido hablando de las aguas, porque las aguas son como pozos profundos donde uno se puede meter. Mire, cuando uno abre los pozos, va a encontrar que en la palabra hay misterios, hermano, y uno empieza a decir, wow, estas cosas, pero estos son unos misterios tremendos. Pero Señor, ¿cómo los podemos encontrar? ¿Sabe usted cómo se encuentran los misterios? Porque el Señor dice que Él nos revela ciertas cosas, pero hay unos misterios que los mantiene ocultos. ¿Para quiénes los mantiene ocultos? Dice Jeremías, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Hermano, esas cosas ocultas se encuentran en estos pozos de agua. Mire, que tenemos que estar escarbando y escarbando y escarbando, y vamos a ir encontrando, hermano, unas perlas preciosas que vamos a decir, wow, Señor, realmente tu palabra sí que es maravillosa. Mire un verso más. Dice Amós capítulo 5, verso 24. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como corriente inagotable. Dice que justicia y juicio son los fundamentos del trono del Señor. Pero fíjese usted, cuando le prestamos atención a este pasaje, dice, pero corra el juicio como las aguas. Lo pasamos así tan desapercibido y decimos, y la justicia como las corrientes inagotables. Hermano, cuando el Señor hace juicios, usa las aguas. Si no, mire los huracanes, mire las cosas que suceden, y van a haber más huracanes. ¿Por qué? Porque espiritualmente el Señor usa estos elementos para hablarle a la gente. Eso lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Entonces, el Señor se comunica con nosotros a través de su palabra. Pero muchas veces cuando Él tiene que comunicarse con aquellos que están en desobediencia, dice, bueno, voy a hacer juicio usando las aguas como corrientes. Hermano, y la gente dice, ay Señor, oremos para que no. Hermano, no podemos orar muchas veces para evitar que se cumpla lo que el Señor ya ha dictaminado que se va a cumplir. Es que muchas veces nosotros queremos, ay Señor, por favor, evita que suceda esto. No podemos evitar que se cumpla la palabra, hermano. Lo único que podemos clamarle al Señor es decirle, Señor, ten misericordia de nosotros cuando empiece a suceder todo esto. Es lo único que podemos decirle, pero no podemos decir ya, porque el Señor dice, pues si ya estoy cansado, ya tanto tiempo que he retenido mis juicios, ya no puedo más. Si los retengo, va a ser peor para el mundo, hermano, porque el mundo cada vez está más contaminado. Veamos un verso más. Por eso, hablando de las contaminaciones, dice también que la palabra del Señor, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Hasta dónde penetra? Hasta nuestro mismo ser. Mire, dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, usted puede decir, no, si yo llego a la iglesia y yo le alabo al Señor, Él me mira. Sí, el Señor usa su palabra, hermano, y nos, mire, muchas veces agarramos la espada así para ver qué más hay aquí. Y ve en el centro de nuestro corazón si realmente nuestras intenciones son realmente las que le estamos diciendo de boca. Porque nosotros con la boca le podemos decir, Señor, mira cuánto te amo. Pero dentro de nuestro corazón, hermano, yo no amo a mi hermano. Entonces dice la palabra, tú no puedes decir que me amas si aborreces a tu hermano. Porque la base del amor a Dios, hermano, es el amor entre nosotros. Me llamó la atención, el otro día estaba escuchando, hermano, un comentario de una persona llamada Tertuliano. Dice que escribió que en la época de los primeros cristianos, dice que llegaron a Roma los chismes ahí de que
los cristianos no querían llevarle incienso al emperador y dijeron, a ver, vayan, fíltrense entre ellos a ver por qué razón no quieren. Y entonces dice que se empezaron a infiltrar gentes, y cuando llevaron los reportes dice que les dijeron, fíjate que no descubrimos mayor cosa. Esos cristianos son unas personas bien raras. Se reúnen en las casas, se ponen a adorar y alabar y cantarle a un tal Jesús que ni siquiera tienen imágenes ellos ahí, pero parece que lo aman de tal manera como se aman ellos, y parece que lo están esperando. No sabemos quién, pero lo están esperando. Hermano, esto es lo que realmente debería de haber en nuestras reuniones, hermano. Mire, esperar al Señor, pero realmente que entre nosotros, así como decimos amarlo, nos amemos nosotros. Porque si nosotros, hermano, no nos amamos, en vano estamos queriendo decir que amamos al Señor. Porque dice, si no amas a tu hermano, que lo tienes a la par tuya, ¿cómo me vas a amar a mí que nunca me has visto? Y si me vieras, caerías como muerto, te morirías. Entonces, ¿cómo podemos esperar tener una revelación de Dios si no hay un amor genuino hacia nuestros hermanos? Por eso, mire este verso. Fíjese que a causa de todas estas cosas, usted ve en el mismo capítulo de Juan 6, verso 60, me parece que es, dice que de pronto, verso 66, de pronto dice que algunos empezaron a decir, es que la palabra realmente es dura. Y mejor se iban, hermano. Y es que realmente la palabra, hermano, no es que sea dura. Simplemente esta palabra viene de Dios. Y cuando la palabra viene de Dios, Él es luz, hermano, que ilumina las cosas malas que hacemos. Y entonces no nos gusta. La sentimos dura porque no nos gusta que nos digan que hagamos bien lo que estamos haciendo mal. Pero Jesús dice en Mateo 10:34, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Usted sabe que esta es nuestra espada, ¿verdad? Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Y uno dice, pero ¿cómo así? Dice uno. Pero ¿sabe qué es lo que el Señor nos quiere decir con este verso, hermano? Que el Señor anhela que nosotros realmente lo busquemos a Él y que nos quitemos toda contaminación. Y si dentro de su misma casa va a haber contaminación, dice el Señor, mire, es mejor poner espada ahorita y no que esta espada ahorita te vaya a cortar adelante. ¿Entiende? Es mejor, hermano, romper una relación por muy íntima que sea dentro de nuestra misma casa, pero hacer la voluntad de Dios, que decir, no, pues yo prefiero continuar esta amistad o esta relación que me está contaminando, hermano, porque dice el Señor, es mejor, usa ahorita la palabra como una espada y corta con el pecado, corta con todo aquello que te impide que tengamos una relación agradable, que puedas tú recibir mi presencia, que puedas tú tener más de lo que yo te quiero dar. Entonces, es bien terrible, ¿verdad? Cómo viene el Señor a interferir hasta en nuestras relaciones sociales, hermano, porque muchas veces nosotros hacemos cosas que al Señor no le agradan y pensamos, no, pues sí, esta es la voluntad de Dios, pero dice el Señor, escudriña bien la palabra. Veamos un último verso. Dice Juan 7:37, que el último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús puesto en pie exclamó con voz potente, el que tenga sed, venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura, de él saldrán ríos de agua viva. Entonces, hermano, ¿a dónde nosotros vamos a correr por esas manantiales, torrentes, cataratas, cascadas de agua? Solo a la única persona que tenemos a dónde acudir, Jesucristo. Él mismo dijo, ¿alguno tiene sed? Mire, hermano, ¿alguno ha tenido sed alguna vez en la vida? ¿Verdad que es horrible? Pero el tener sed y que no haya agua
es mucho peor. Hermano, fíjese que dice que nuestro cuerpo es hecho 75% de puro líquido, ¿verdad? Pero en lo espiritual tenemos que tener 100% de agua de la palabra. En nuestro espíritu, 100% del agua de la palabra en nuestra alma, hermano, para que nosotros podamos funcionar bien. De lo contrario, nosotros vamos a empezar a perder lo que ya hemos ganado en el Señor. Mire, y a Juan le dicen, no Juan, ¿verdad? A una de las iglesias, y precisamente a la iglesia de Filadelfia, se le dice, no le encuentran ninguna falta, hermano. A todas las demás les llamaron la atención, menos a la iglesia de Filadelfia. Y el Señor le dice, retén lo que tienes, no vaya a ser que otro tome tu corona. Pero muchas veces nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que tengo que retener? ¿Qué retengo? ¿Qué tengo? ¿Usted tiene fe, hermano? ¿Tiene fidelidad a Dios? ¿Tiene amor por Dios? Retenga eso. Porque si no, dice, va a llegar el momento que va a perder su corona. Y dirá usted, ¿y qué corona pues? La Biblia nos menciona como 5 coronas. Pero también menciona otras coronas, hermano. Dice que la esposa es una corona. Ay, ¿será que puedo perder a la esposa por no retener lo que tengo? Pues sí. Y después dice uno, y es que, porque la gente muchas veces, hermano, empieza a desear las cosas de afuera. Mire, por ejemplo, usted ve a un soltero. Usted está casado, ¿verdad? Yo veo a un soltero y dice uno, ese que alegre se la lleva, ¿verdad? Anda paseando siempre, gastando. Qué alegre, pero usted no sabe lo difícil que es estar soltero, estar sin pareja. Usted, como ya está casado, ahorita tiene su pareja, no siente, pero realmente ellos sienten la soledad, hermano. Por eso hay que retener lo que tenemos. Si tenemos amor hacia el prójimo, hermano, no lo desperdiciemos. Mire, no solamente podemos perder la corona. Cuando vemos la Biblia, hay muchas cosas que se pueden perder. Se puede perder el talento. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? Dice, y aquel que solo tenía uno, dijo el Señor, quítenselo y désenlo a aquel que tiene más. Entonces, hermano, anhelemos tener talentos. No va a ser que tengamos, si no lo retenemos y lo usamos para la gloria del Señor, nos lo quiten y se lo den a otro. Se puede perder el trabajo. Dice, quítenle a este su oficio y que otro tome su oficio. ¿No han leído esos pasajes? Un día tal vez vamos a leer más detalladamente todos estos versos, hermano, porque es necesario que nosotros veamos lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos acerca de su presencia. Hermano, ¿cuántos anhelan la presencia de Dios? Anhelamos la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de ella, hermano, nosotros vamos a aprender a degustar más al Señor. Si me pone ahí el final. Entonces, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude en todas estas anhelos que deberían existir en nuestra vida. Mire, para que no vayamos a perder lo que tenemos, por falta de anhelar, por falta de querer hacer lo que la palabra nos llama que tenemos que hacer, buscar, mire, escarbar. No solamente se trata de venir a leer un texto de vez en cuando y solo a ver la pantalla de vez en cuando, sino que nosotros podamos realmente anhelar la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué no inclina su rostro ahí donde usted está y venimos delante de la presencia del Señor a pedirle tal vez que nos perdone por no haber anhelado antes su presencia? Que nos perdone tal vez porque hemos anhelado, hermano, cosas materiales más que la presencia divina del Señor. Creo que es un buen momento para que nosotros aprovechemos a ponernos a cuentas con Él también y decirle que nos revele todo aquello que no está en su voluntad y que nosotros
tenemos a nuestro alcance de pedirle en esta tarde la necesidad que tenemos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos esta tarde, Señor, humillados delante de tu presencia, Señor, porque conocemos que el secreto para que tú te acerques a nosotros es venir con un corazón humilde, contrito y humillado, Señor, para que tú extiendas tu oído y puedas, Señor, prestar atención a nuestras súplicas. Padre, en el nombre de Jesús, venimos esta tarde anhelando más de ti, Señor, suplicándote, Señor, que tú nos perdones, Señor, por no haber anhelado más de tu presencia antes, Señor, sino que hemos anhelado otras cosas que tal vez son de tu desagrado, Señor. Pero esta tarde te pedimos perdón, Señor, y te suplicamos que pongas en nosotros ese sentir, Señor, de anhelar cada día más de ti, Señor. Que en nosotros esté esa necesidad, que tengamos esa sed, Señor, de ti. Que anhelemos tu gloria, que anhelemos tu presencia, Señor, cada día más. Que no nos levantemos o que no nos acostemos, Señor, sin antes, Señor, ser llenos de tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, pon ese deseo en cada uno de nosotros, Padre. Que nuestros pensamientos, Señor, ya no sean terrenales, sino que nuestros pensamientos sean celestiales, oh Dios amado. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Renueva nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a saber que hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, y que no nos vamos a conformar con solamente tener esa salvación tan grande, Señor, sino que la vamos a cuidar, Señor, y vamos